Y un miércoles más, en directo en Radio Torre Pacheco, abrimos nuestro mirador y damos la bienvenida a Miguel Galindo. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Micaela. Pues vamos a escuchar a continuación el artículo que nos traes esta semana, que se titula así: Adiós rogando. Exacto. Y a continuación, puntos suspensivos. Punto suspensivo. Y con el bolsillo bregando. Ahí continúa. ¿Eh? O con el dinero bordando. Bien, pues hagamos historia. En 1870, estamos hablando de apenas 100 años, el papado perdió los estados pontificios y con ellos desapareció la economía real impositiva de donde la palaciega curia poder sacar su excelso peculio y su gran tren de vida. Nada que ver, por supuesto, con una iglesia cristiana y pobre. Por lo cual, el Vaticano entró en el mundo de la especulación financiera. Si no podía obtener tributos, pues vamos a sacar dinero especulando. Y entró en ese mundo para que los ingresos se multiplicasen como los panes y los peces aquellos, y generar cuantiosos beneficios. Así que los papas confiaron sus saneadas finanzas venidas de donaciones, óbolos, herencias, inmatriculaciones y alquileres de sus múltiples propiedades sobre todo. Lo confiaron a expertos externos, encantadísimos con manejar un dinero incontrolado que llegaba a sus manos. También le fue en sus inversiones e invenciones que acabaron incluso por lavar el dinero negro de las mafias italianas, que a su vez fueron tremendamente generosas con la Iglesia. En fin, nobleza obliga, que dijo un rey. Y de las inversiones en muy rentables industrias le ha venido la casta al galgo. Otra cosa distinta es que la naturaleza de tales industrias fueran o no en consonancia con el mensaje evangélico, naturalmente. Sabido es que la Santa Casa invirtió en su día en la trata de esclavos, concretamente en el mercado de Londres. Lo mismo que en el negocio del lenocinio en Sevilla, el próspero puerto de Indias. Allí todos los burdeles pagaban tributo a la Iglesia, de los que recibía muy suculentas ganancias. Así como también, allá por los años 60, ayer mismo, se descubrieron las inversiones en fábricas de armas, como la industria bélica Lockheed. Todo un tanto alejado de la doctrina social de la propia Iglesia, claro. Pero ya se sabe que una cosa es predicar y otra muy distinta, dar trigo. Francisco desmontó hace un año una trama inmobiliaria conocida por VP, Vaticano Paralelo. Y estaba manejada por el cardenal Giovanni Angelo Becciu, destituido por él, pero al que los anteriores otorgaron el no tendrás límites para actuar. Y así estuvo durante 20 años en el trapicheo de los bienes raíces. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el edificio de los famosos almacenes Harrods londinenses era propiedad de la Iglesia? Pues, yes, sir. El de los no menos famosos Alfayets. Y en su compraventa se manejaron unas enormes diferencias en libras esterlinas. Añadamos a todo esto los inmensos beneficios que el ínclito Aznar
nuestro querido Aznar concedió a la Iglesia aquí en España para que expoliara con el invento de las inmatriculaciones cuanto le viniera en gana. Una especie de agente 007 con licencia para robar. Y aún siguen haciéndolo. Pero lo que últimamente se ha destapado en el programa Report de la RAI italiana por un alto ejecutivo, Libero Milones, encargado por el papado en su momento al efecto de invertir con carta blanca dinero vaticano en las industrias farmacéuticas Sandoz y Roche, en concreto 20 millones de euros. ¿En qué? En el programa de desarrollo de la píldora anticonceptiva conocida por la del día después, mientras en las sacristías, en púlpitos y confesionarios, se atacaba y condenaba dicha práctica. De hecho, un servidor ha oído decir a una dama practicreyente que eso es cometer un asesinato de niños. Y lo he oído con estas orejas que se van a comer la tierra. Bien, pues el Vaticano tenía intereses en la fabricación de esas píldoras asesinadas de niños. Ítem más. Mientras Pablo VI publicaba la encíclica Humane Vitae, estoy hablando de hace 40 años, en ese momento prohibieron los anticonceptivos tasativamente bajo pena severa de grave pecado mortalísimo. Mientras tanto, se convertían en accionistas de las entonces farmacéuticas Serono, italianas, que empezaban a producir los primeros anticonceptivos orales, como las tristemente famosas pastillas Lutedas, allí mismo, en la mismísima y católica Roma. Actualmente, la Academia para la Vida del Vaticano aún señala claramente que se consideran pastillas abortivas y criminales. Y a los galenos obedientes al dogma los enfrentan con una especie de los médicos tienen que presentar objeción de conciencia. ¿Ignorancia? No. ¿Cinismo? Sí. ¿Doble moral? A expuertas. Todo esto ha estado escondido, oculto y bien tapado durante más de medio siglo por la política farisaica de siempre, de la Iglesia de siempre. Pero por la cuenta que le trae, claro. Con las filtraciones debidas como aquellas del banquero Calvi de la logía masónica P2, al que habían ahorcado bajo el puente de Sant'Angelo, que ustedes recordarán. Pero de un tiempo acá, el nuevo Papa ha ido, entre comillas, dejando que se vayan descubriendo todas estas vergüenzas hipócritas para ir barriendo la basura de la cueva de ladrones en que la propia institución había convertido el templo del Padre. No serán las únicas ni las últimas. E ignoro si logrará limpiar de todo el albañal. Yo tengo mis dudas, lo confieso. Pero lo que sí requiere esto es el concepto de una nueva moral, una nueva ética, una nueva escala de valores. Porque cuanto han argumentado hasta ahora es un cúmulo de falsedad. Y cuando la hipocresía de los pastores se enquista en las propias ovejas, malo, María. Pues acabamos de escuchar a Miguel Galindo leer el artículo A Dios rogando. Y ahora pues corresponde leer los comentarios que han llegado a través de tu blog. Vamos a comenzar con el primero y es de María. Hoy toca Iglesia, Miguel. No dejas títere con cabeza, como decía mi abuela. El reunir esta semana, como has hecho tú, las perras con la Iglesia, es una mezcla explosiva que no trae
nada bueno. Sabido es que el poder se basa en el dinero y el dinero en el poder, y la Iglesia no iba a ser menos por el hecho de ser Iglesia. Claro, no, y además, perdóname que te corrija, María, cariñosamente, claro, no mezclo, no hago ninguna mezcla explosiva. La Iglesia nació con el dinero, y en pos del dinero y del poder, sobre todo del poder. Eso 300 años después de Cristo, en el concilio de Nicea. Ya está, ahí se alió con el poder de Constantino, con el poder romano. Ahí se alió. Y ahí apostó por el poder, y el poder no va sin el dinero. Por lo tanto, no es ninguna mezcla, es algo que nace así, nace viciado. En fin, la culpa yo no la tengo, a lo mejor la tiene la historia, pero yo no. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. Con este último te auguro toda clase de críticas, amigo mío. Aquí no basta el refrán de con la Iglesia hemos topado, sino que tú vas más allá de lo que muchos considerarán prudente. Pero la Sagrada Institución no es ni más ni menos que una multinacional de la fe, y para eso tienen los dogmas. Pues claro, naturalmente, ellos han vendido la fe que les convenía, no la fe heredada, La fe heredada no, pero sí la parte de esa fe, la que les convenía, y los huecos los ha ido tapando con dogmas. Y amigo mío, está exenta de impuestos y puede hacer lo que le dé la gana, entonces así es muy fácil ganar dinero. Vamos ahora a conocer el comentario de Monse. Aquí chocamos Mondo y yo, lo siento. He sido educada en un ambiente católico desde niña y me es difícil entender de todo esto pueda ser cierto, a pesar, y lo reconozco, que conlleva una gran parte de verdad. Hombre, yo también he sido educado. Yo incluso, es posible que más que tú, es posible por mi edad, he sido educado en un ambiente católico cerrado. Pero eso no quita para que uno tenga los ojos abiertos y disponga de la libertad, de ejercer uno de los primeros mensajes cristianos venidos del propio Jesucristo, el buscad y encontraréis. Uno tenga fe no quiere decir que esté maniatado a un dogma. Los dogmas van contra la fe. Se diga lo que se diga, y lo diga quien lo diga. Seguimos ahora con el comentario de Manolo. Haces historia desde 1870. Sin embargo, las luchas internas por el poder y la acumulación de matrimonio viene desde muchísimo antes. Acuérdate de los siglos XIII o XIV, cuando los Borgia, en el cardenalato, competían entre riquezas y fastuosidad de casta le viene al galgo. Hombre, vamos a ver, las mejores propiedades de Italia, los castillos, los palacios, las obras de arte, ¿en manos de quién estaban en aquella época? Del colegio cardenalicio, que competían entre ellos para ver quién. Eso es algo que no se puede negar. Entonces, ¿ahora sigue igual? Hombre, ahora no sigue igual. Pero ahora se silencia más que antes. Eso también es cierto. Porque ¿quién maneja los fondos ocultos de la Iglesia? Sino 4 cardenales designados por el resto del colegio cardenalicio para ello, muchas veces inclusive a las espaldas del propio Papa. Y eso está saliendo a la luz, con nombre y apellidos. Vamos ahora con el comentario de Mercé. Mi tía abuela era muy católica, aunque ella decía que deseaba ser más cristiana que católica, pues había mucho que no le gustaba. Pero en su época o se callaba o la hundían, ya sabes. Hombre, es que entonces la Iglesia estaba aliada con el poder, además con el poder más omnímodo. Entonces, lógicamente, si tú decías, no esto que estoy diciendo yo,
sino la 10ª parte de lo que estoy diciendo yo, tú ya sabes que ibas a parar a la cárcel. Eras excomulgado. Y que no te costara algo más, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque el Estado era el brazo secular de la Iglesia. Vamos ahora con el comentario de Roberto. Efectivamente, el actual Papa Francisco, desde que asumió su pontificado, ha intentado desmontar toda la trama financiera y de vinculaciones con la mafia de la Iglesia, pero no sé si lo ha logrado del todo. Yo creo que no. A otros papas les costó la vida, y eso se sabe, pero no se dice. No, eso se sabe y no se dice, claro que se sabe. Vamos a ver, hasta ahora por lo menos ha cogido a uno de los cardenales, a Giovanni Angelo, y lo ha puesto en manos de los jueces. Y ha dicho juzgarlo. O sea, al menos este hombre está por la claridad hasta donde lo dejen. Porque ya se sabe que los papas son prisioneros. Es un prisionero del colegio cardenalicio. En fin, esperemos que Dios le dé mucha vida y pueda barrer toda la mierda que hay ahí, perdonadme la expresión. Vamos ahora a conocer el comentario de Anabel. Leí los reportajes que se publicaron en Italia sobre el escándalo de los laboratorios Roche, no aquí en España, y también sobre la trama inmobiliaria de Angelo Bellucci. ¿Dónde queda la moral de una institución que hace lo contrario a lo que predica? Nadie me lo sabe contestar. Bueno, pues eso, cada cual con su conciencia que se alinee de la parte que crea conveniente. Que la vergüenza de que la Iglesia estaba invirtiendo en los laboratorios que estaba produciendo, que producen las píldoras anticonceptivas, esa doble moral sangrante, se supo en Italia antes que aquí, muchos años antes que aquí. ¿Por qué? Pues porque resulta que España es el único país de Occidente, y encima de todo con gobierno de izquierda, de vergonzoso gobierno de izquierda, que todavía mantiene concordato con la Santa Sede. Por lo tanto, aquí se callan cosas que deberían de saberse, cosa que en Italia no ocurre. Eso es lo que está pasando. Así de claro y así de alto. Vamos ahora con el comentario de Domingo. Bueno, los fariseos, los del tiempo de Jesucristo, hacían exactamente igual que estos. Se daban muchos golpes de pecho y se ponían como ejemplo, pero estaban podridos por dentro. Sepulcros blanqueados los llamaba el propio Jesús. Así, sepulcros blanqueados. Y cuando Jesucristo dijo aquella famosa frase que la Iglesia ha procurado siempre disimular mucho, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Lo decía por los pobres judíos que apenas vivían para apenas poder comer. No, lo estaba diciendo por los jefes de la Iglesia, lo estaba diciendo por los sacerdotes, lo estaba diciendo por un clero que abusaba y se enriquecía a costa de los más débiles. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, pues poco más o menos, más menos que más, pero en parte sigue estando así. Vamos ahora a leer el comentario de Jerónimo. Voy a serte muy sincero, me duele mucho cuando escribes en el artículo de esta semana. Cuando uno es creyente y lee estas acusaciones deja de ser practicante y eso es todo un trauma. Confío en que cuanto aseguras puedas confirmarlo tras reconsiderarlo. Hombre, vamos a ver. Yo, claro que lo puedo confirmar. ¿Cómo voy a escribir yo algo que no es cierto y que me lo he inventado? Pero claro, eso no se puede hacer en un programa de radio. Yo puedo traer fuentes, todas las que tú quieres. Me hablas de ser creyente. Uno, ¿en qué? ¿En qué? Yo también soy creyente, aunque no lo parezca, pero soy creyente en la doctrina,
No soy creyente en el dogma. No creo en las personas que defienden ese dogma. Yo soy creyente en la doctrina original, en que la que emanó de Jesús. Y hay una parte del Nuevo Testamento que nos la han ocultado. Pero como yo soy creyente de la doctrina, he buscado y he encontrado en otras fuentes todo eso que la Iglesia ha ocultado. Por lo tanto, todos somos creyentes, pero cada cual cree en una cosa distinta, amigo mío. Vamos a conocer el comentario de Lola. Le queda mucho trecho a la Iglesia para lavar su imagen depredadora. Tan solo hay que analizar el caso de las inmatriculaciones en España, que han arramblado con todo tipo de propiedades y patrimonio. Una auténtica vergüenza. Puro latrocinio. Puro latrocinio. Y eso está ocurriendo hoy. No ayer, ni hace un siglo, no, hoy, delante de nuestras narices. Está ocurriendo todos los días. Se han quedado con la mezquita de Córdoba como se han quedado con el cementerio de La Palma. No tienen empacho en arramblar con todo lo que pillan. No pagan impuestos luego de nada, pero eso sí, la explotación por ejemplo, de las mosquitas de Córdoba, eso sí se lo quedan ellos, ese dinero. ¿Y sabes quién paga el mantenimiento de la mezquita de Córdoba? El Estado, nosotros, tú y yo, pero es de ellos. Y lo explotan ellos. Y así con todo, por lo menos en España. Vamos a conocer el comentario de Pepe. Yo aún me acuerdo cuando a mi mujer casi la excomulga un cura por confesar que usaba anticonceptivos, aún por prescripción médica. Y el Vaticano invirtiendo en la producción de las mismas. Hay que ser hipócritas. Pues, es lo que estamos diciendo, es una hipocresía sangrante. Claro, yo eso lo recuerdo, en mi pueblo, aquellos que tomaban píldoras anticonceptivas, válgame Dios. Luego pasó, bueno, eso estaban excomulgados directamente, el cura le negaba la comunión, bueno, sin ningún problema. Luego pasaron unos años y aquello, la Iglesia empezó a transigir, pero un poquito, pero la mujer tenía que llevar una receta del médico, diciendo que aquello lo tomaba porque resulta que era una... Y entonces, pues, hombre, por favor, pero qué mayor hipocresía, está usted condenando lo que usted está produciendo con su dinero. O sea, en fin, mira, lo que pasa es que hay una moral vieja, hipócrita, que hay que tirarle a la basura. Y después de tirarle a la basura, quemar esa basura. Y hay que inventarse, o no inventarse, hay que crear una moral nueva, una moral limpia, una moral lógica, una moral que tenga sentido. Eso es lo que hay que hacer. Y la Iglesia no lo va a dejar hacer. Lo que pasa es que este hombre, pues bueno, está esforzándose por hacerlo bien. Y eso hay que reconocérselo. Y llegamos al último comentario, es de Aurora, y dice así: amigo mío, no nos rasguemos las vestiduras al modo de como ellos hacen. Es tan solo que practican una doble moral. Nada más que eso. Una obra de hombres que se ha apropiado de una doctrina con la que acumular poder y hacer negocios. Exacto. Libres de impuestos. Un profesor mío decía, a escondidas, por causa de la dictadura, que era la multinacional judía del catolicismo. Oye, muy bien descrito por ese profesor tuyo que lo decía, escondida. La multinacional judía del catolicismo. Efectivamente. O sea, vamos a ver. El catolicismo, no hablo del cristianismo, por favor, no. Históricamente, me refiero a la historia y me ciño a la historia y no hablo de tendencias religiosas. El catolicismo es una herencia y un copy-pega del judaísmo. San Pablo, el llamado San Pablo,
Pablo de Tarso, cogió el cristianismo auténtico, el de la iglesia de Jerusalén, el que encabezaba Santiago y los 12 apóstoles, lo tiró a la papelera e hizo otra cosa. Cogió lo que había, montó unos moldes distintos y parió el catolicismo. Y eso es lo que hay. Eso es lo que... Estoy hablando de historia, estoy hablando de historia. En ninguna carta de Pablo, en ninguna, se habla lo que se habla en el Nuevo Testamento, lo que dicen los evangelistas. Solamente hablan de la muerte de Cristo en adelante, todo lo que él se ha inventado. Y si no, que alguien tenga la barra de leérselo y meditarlo. O sea, vamos a ver, eso es lo que hay. Por lo tanto, si un profesor dijo eso, desde luego puso la estocas en los altos lomos. Muy bien, pues nada. Pues estos son los comentarios que hemos leído tras escucharte, pues leernos a Dios rogando. Bueno, pues la semana que viene, el próximo miércoles, ya tenemos el título del siguiente y se titula así: Economía de bolsa vacía. Exacto. Cambiamos de tercio, vamos a dejar eso que habrá escocido mucho, vamos a dejarlo y vamos a hablar de economía. Por ejemplo, economía de Andorga vacía, ¿no? Vale. Muy bien, pues Miguel, como siempre, gracias por venir aquí a Radio Torre Pacheco. De nada. Y hasta la próxima semana. ¿Dónde peor voy a ir? Aquí estás muy bien, no te puedes quejar. No me quejo. Muy bien, pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Si Dios quiere. Por supuesto.